y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. En 1964, Gustavo Díaz Ordaz llegaba a la presidencia de la República más convencido que nunca de que el desorden abre las puertas a la anarquía o a la dictadura. Desde el primer día quedó claro cuál sería su estilo personal de gobernar. Sería el puro y desnudo ejercicio del poder. Gobernadores, presidentes municipales, magistrados, sindicatos, organizaciones campesinas, legisladores, salvo un puñado de diputados de oposición, todos se cuadraban ante el señor presidente. A mediados de 1966, el Diario de México publicó dos fotografías, una con un retrato de Díaz Ordaz y otra de dos monos. Por error tipográfico, los pies de foto aparecieron cambiados. En la primera, el pie de foto decía: "Se enriquece el zoológico". Tiempo después, el periódico fue cerrado, según los editores, por orden presidencial. En 1965, el Fondo de Cultura Económica publicó el libro Los hijos de Sánchez, del antropólogo estadounidense Oscar Lewis. La obra describe las penurias de una familia pobre y numerosa de la colonia Morelos en la Ciudad de México. El presidente la consideró denigrante e indignado le pidió la renuncia al director de la editorial, Arnaldo Orfila Reynal, de origen argentino, y quien había publicado a Octavio Paz, Juan Rulfo, Juan José Arreola y otros destacados escritores mexicanos. El régimen de mano dura de Díaz Ordaz iba a contracorriente de la ola de rebeldía juvenil que recorría el mundo en la década de los 60. Había una rebeldía, pero una rebeldía con causa. Queríamos un poco romper, ¿no? Revolucionar lo establecido, ese símbolo de autoridad de los padres, ese no darle importancia al adolescente porque era un bicho raro. Los jóvenes comienzan una rebelión bastante intuitiva, bastante poco orientada políticamente, y que comenzaron a liberarse en todos sentidos, incluyendo el aspecto erótico de la vida, que no nada más es sexual. ¿Tú tienes novia? Yo sí. ¿Tienes relaciones sexuales con tu novia? Pues pocas veces. ¿Pero la tienes? ¿Utiliza las píldoras? No. Hay otros medios. Los jóvenes adoptaban el rock como su música y se sumaban a la liberación sexual. Para la gente conservadora, los hippies, sus gustos y costumbres fueron una seria amenaza primero en Estados Unidos y luego en otras partes del mundo. Para muchos jóvenes, la Revolución Cubana llegaría a ser uno de sus principales símbolos. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. En los años 60, también en México la rebeldía llegaría a ser la marca distintiva de la juventud. Los padres eran en la momisa, que no entendía nada y se escandalizaba con las melenas de los hombres, las minifaldas de las mujeres y el rock. Decían que Díaz Ordaz no quería que Caballero corrompiera a su hijito Alfredo y que no quería que tuviera contacto con el rock and roll. Resulta de que Alfredito fue un rock and rollero. Salimos a la calle dispuestos a pelear un nuevo mundo y vamos a fabricar. Amante e intérprete de la música tradicional mexicana, Díaz Ordaz ejerció el poder en la más rebelde y libertaria de las décadas. Durante el sexenio de Díaz Ordaz, la economía en México tuvo un fuerte crecimiento, como ocurrió en casi todo el mundo durante la próspera década de los 60. El país vivía el cenit de la confianza económica. Los salarios se incrementaban 6.4% anualmente en términos reales. El conjunto de las clases medias se habían beneficiado del crecimiento económico del país, accedían a los condominios, accedían a los bienes de consumo duraderos, tenían en sus casas aparatos electrodomésticos, televisores, autos,
Había una gran expansión de las clases medias. El país gozaba de una balanza comercial equilibrada. Buena parte del éxito económico radicaba en el respeto del presidente a la autonomía de su secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena. Tuvimos mucho cuidado de que el dinero del exterior se usara exclusivamente para proyectos que generaran las divisas suficientes para cumplir con la obligación que estábamos contrayendo. La inversión extranjera llegaba con fluidez. La inflación promedio era del 2.6%, menor a la de Estados Unidos en el mismo periodo. El tipo de cambio era idéntico al de 1954, 12.50 pesos por dólar. A fin de acelerar el desarrollo, acudimos al financiamiento externo y en el respeto absoluto a una limitación que nos hemos fijado nosotros mismos, no rebasar jamás nuestra capacidad de pago. El conjunto de la deuda de la independencia para acá eran 3.800 millones de dólares al 31 de diciembre de 1970, una cantidad absolutamente manejable y toda etiquetada para qué se había pedido prestado y en qué lo habíamos invertido. Aunque no se desterró la corrupción, el control presupuestal fue más estricto. Las inversiones públicas que se hicieron, por ejemplo en proyectos turísticos, de vivienda, artesanías y comercio exterior, fueron productivas. Entonces era más amplia la puerta al éxito que ahora. En los años 60, quien terminaba la carrera de medicina sabía que tenía un panorama más o menos decente. Entonces era más fácil para un ingeniero, para un arquitecto, montar su despacho o su consultorio. Hombre de carácter meticuloso, restrictivo, austero, Díaz Ordaz demostró siempre gran responsabilidad y honestidad personal en la administración de los recursos públicos. Desde el sexenio anterior se había opuesto a que México celebrara los Juegos Olímpicos, pues los consideraba excesivamente onerosos. Los rasgos de la personalidad de Díaz Ordaz, tan positivos en el ámbito de la economía y las relaciones internacionales, mostraron su cara negativa en el ámbito de la política interior, en el trato del mandatario con sus gobernados. En 1964 ya no había sindicatos disidentes que calaran a Díaz Ordaz, como los ferrocarrileros y petroleros habían hecho con sus antecesores. Los dirigentes obreros seguían presos en el Palacio Negro de Lecumberri, acusados del delito de disolución social. De modo que el desafío vino por donde menos lo esperaba, de un sector de la clase media profesional, el de los médicos. En 1964, el personal médico de la Secretaría de Salubridad y el ISSSTE trabajaba en condiciones difíciles y con sueldos magros. Para colmo, en noviembre ocurrió el rumor de que no les pagarían el aguinaldo ese fin de año. 200 médicos internos y residentes del Hospital 20 de Noviembre de la Ciudad de México decidieron amagar con una huelga si sus condiciones económicas y de trabajo no variaban. La saliente administración de López Mateos los destituyó. Se integró la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos, AMRI, que decretó un paro parcial y redactó un pliego con 5 peticiones de internos, AMRI, que decretó un paro parcial y redactó un pliego con 5 peticiones que incluía la conversión de la beca en contrato de trabajo. 1.500 miembros de la AMRI marcharon pacíficamente hasta el Zócalo, demandando solución a sus peticiones. Díaz Ordaz condescendió a recibir a 15 doctores. Díaz Ordaz dijo que él no era juez de barandilla, que él era la última instancia en el país y que por lo tanto lo que teníamos que hacer es acudir a las instancias correspondientes a negociar nuestras solicitudes. Bueno, efectivamente el tono fue de regaño. La AMRI mantiene la huelga. 46 hospitales del DF y los estados se suman al movimiento, en algunos casos por conciencia gremial. Después de muchas sesiones y discusión,
decidimos entrar a la huelga por solidaridad. El 25 de diciembre, los médicos levantan el paro, pero ante el silencio del gobierno, la AMRI inicia un segundo paro, este ya total. Díaz Ordaz decreta el cese masivo de los médicos residentes en huelga. Los doctores de base se solidarizan con la AMRI y forman la Alianza de Médicos Mexicanos, que llegó a representar al 80% de los médicos del país. El primer acto de la alianza fue entrevistarse con Díaz Ordaz. Esta vez el presidente se mostró jovial y conciliador. No dio ninguna solución en ese momento, sino dijo que él estaba en el mejor ánimo de estudiar el problema y de darle una solución, dando a entender implícitamente que los ceses no iban a ser procedentes, siempre y cuando regresáramos. La alianza se inclina por levantar el paro, pero los residentes pugnan por mantenerlo. Finalmente, el movimiento médico acuerda terminar la huelga. El presidente otorga aumentos salariales para los residentes. Los médicos se dieron por bien servidos y parecía un final feliz. Sin embargo, la conversión de la beca en un contrato de trabajo no es concedida. Los médicos residentes deciden efectuar un nuevo paro. A cambio de contratarlos como trabajadores, el gobierno exigió que se afiliaran a los sindicatos del sector salud y lanzó a la prensa y al sindicalismo oficial contra el movimiento. Fue cuando él empezó por primera vez a hablar de influencias externas y que el movimiento obedecía a otros fines y ese tipo de cosas que después fueron tan comunes en el 68. Después de una última marcha al Zócalo, en la que fueron agredidos lanzándoles huevos y jitomates, el movimiento suspende la huelga el 28 de mayo. Días más tarde, el mandatario lanza un decreto en el que se otorga un aumento general y esta vez ignora las demandas que la alianza le había presentado un mes antes. Los doctores de base son ahora los que se declaran en paro. La AMRI y las enfermeras del Hospital 20 de Noviembre se les unieron. Y Díaz Ordaz todavía dijo que antes de ceder estaba dispuesto a rendir su informe aunque tuviera que pasar por una valla de batas blancas. Era evidente que no iba a ceder. La confrontación era total. Días antes del primer informe presidencial del sexenio, un contingente de granaderos entró al Hospital 20 de Noviembre y desalojó a todo el personal. La atención médica de urgencia quedó a cargo de doctores militares. Cientos de médicos fueron despedidos y muchos de ellos no volvieron a trabajar en ninguna institución. Los que pudieron regresaron a sus puestos el 6 de septiembre de 1965. En menos de 12 meses, los médicos recibieron un curso intensivo de política a la mexicana. El movimiento médico del 64-65 es precursor del 68. Esta no fue la única lección de severidad que Díaz Ordaz daría durante su régimen. Los jóvenes reciben cada día oportunidades de mejor preparación. Son pues cada vez en mayor grado deudores de la nación, obligados a luchar por una causa grande, justa y pura, la causa de México. En México, el primer brote de rebeldía estudiantil surgió en la ciudad de Morelia en el seno del Colegio de San Nicolás, en 1966. El móvil inicial del movimiento fue el alza de las tarifas del transporte público. Policías vestidos de civiles asesinaron al alumno priista Everardo Rodríguez. El gobierno culpó del crimen a los agitadores profesionales coludidos con extranjeros. El 12 de octubre, en una inmensa manifestación, los estudiantes exigieron la desaparición de poderes en el Estado. Díaz Ordaz ordenó enviar tropas a Morelia. El ejército marchó de noche por las calles de la ciudad, bajo el sonido de los tambores de guerra, y se produjo la ocupación militar de la universidad. El gobierno aprovechó el operativo para realizar una limpia de las casas de estudiantes. Un año después, la operación militar se repitió en la Universidad de Sonora. En su informe presidencial de septiembre de 1966, Díaz Ordaz pronunciaría una clara advertencia contra los desafíos a la autoridad. Nadie, dijo, tiene fueros contra México.
Todo comenzó el 22 de julio de 1968 con un pleito entre dos grupos de estudiantes. Un juego de tochito de fútbol americano en la Plaza de la Ciudadela derivó en una batalla campal entre alumnos de una vocacional del Instituto Politécnico y los de una preparatoria incorporada a la Universidad Nacional. El cuerpo de granaderos de la policía capitalina intervino y a golpes disolvió la gresca. Luego invadió las instalaciones de la Vocacional 2 y golpearon a los alumnos. El día 26, dos manifestaciones coinciden en las calles cercanas al centro de la ciudad. Estudiantes de filiación comunista conmemoran el asalto de Fidel Castro al cuartel Moncada y estudiantes del Politécnico marchan para protestar contra la brutalidad de los cuerpos policíacos. Un contingente numeroso enfila hacia la Plaza de la Constitución, pero la policía montada y los granaderos cargan violentamente contra los estudiantes. Los estudiantes responden incendiando autobuses. La policía lanza gases lacrimógenos. De gira por la costa del Pacífico, el presidente recibe una llamada del secretario de Gobernación, Luis Echeverría, quien le describe una inminente hecatombe. Los estudiantes se atrincheraban en sus planteles y varias escuelas se hallaban en huelga. El ejército interviene en el conflicto de manera dramática. De noche los soldados cumplen la orden de entrar en la Preparatoria 1 en San Ildefonso. Al parecer, mediante un bazucazo, destruyen la gran puerta de madera labrada del siglo XVIII y se abren paso hacia el interior del edificio. El gobierno encarcela a algunos estudiantes y a parte del comité del Partido Comunista. A una semana de comenzado el conflicto, se habla ya de 400 lesionados y 1000 detenidos. En Ciudad Universitaria, el rector Javier Barros Sierra iza la bandera a media asta y pronuncia un discurso contra la ocupación de los planteles universitarios por el ejército. Necesitamos demostrar al pueblo de México que somos una comunidad responsable, que merecemos la autonomía, pero no solo será la defensa de la autonomía la bandera nuestra en esta expresión pública, será también la demanda, la exigencia por la libertad de nuestros compañeros presos. Al día siguiente, Barrosierra encabeza una marcha de más de 50,000 personas sobre la Avenida de los Insurgentes, donde se escuchó por primera vez el lema 1000 veces repetido en el 68. Únete, pueblo. Las familias aplaudían a los estudiantes y al valeroso rector que los encabezaba. Al poco tiempo surgió la frase perfecta para designar lo que ocurría: ganar la calle. En los primeros días de agosto se constituyó el Consejo Nacional de Huelga con representantes de casi todas las escuelas de educación superior de la capital y buena parte del país. Poco después nació la coalición de maestros, entre cuyos líderes destacaba Eberto Castillo. El día 4, el CNH publicó un pliego petitorio de 6 puntos en el que demandaba, entre otras cosas, el cese de los jefes policíacos y la desaparición de los cuerpos represivos, la libertad a los presos políticos y la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, que se refieren a los delitos de disolución social. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría, garantizan va la cosa, que viva la astronomía. El artículo 145 bis señala cuáles son los delitos de carácter político. Si se deroga, como se está solicitando, ningún delito tendrá carácter político. ¿Es eso lo que se demanda?